Buenas noches, amigos. La forma de la pirámide aparece casi desde el principio de la humanidad, no solo en construcciones físicas, sino como signo, como símbolo con significado. Por ejemplo, en los textos alquímicos, en los tratados de las más antiguas magias, la sensación de que el ser humano ha aspirado a aproximarse a quien moraba en el cielo. Desde luego que en este programa esta noche no vamos a hablar de lo que todos sabéis, que los seres humanos en diferentes culturas y épocas han trufado el mundo con sus ideas piramidales, han dejado restos escalonados como los zigurat o la pirámide de Saqqara, impresionantes en su perfección como las de Gizeh, enigmáticas y donde hubo sacrificios como las pirámides mexicanas, o casi propias de imperios perdidos, devorados hoy por la selva, como en Centroamérica y los famosos mayas. Pero se ha hablado de otro tipo de pirámides, de esa idea, de ese anhelo constante, y no han tenido el mismo eco, hay que decirlo. Llevamos 5 o 6 años queriendo saber más de las pirámides de China, qué son, quién las hizo, por qué época. Lo que queda claro es que hay un mismo mensaje en el mundo, desde tiempo muy remoto, que nos une. Esa forma está ahí presente. Jung diría que uno de los símbolos del inconsciente colectivo. Pero hace unos 4 años aproximadamente saltaba la noticia, una noticia que ha tenido sus vaivenes, que ha sido discutida y que ha motivado muchas polémicas. A 30 kilómetros al norte de la capital Sarajevo, tierra de Bosnia y Herzegovina, se han descubierto las primeras pirámides europeas y, ojo, las más grandes del mundo. Y este comunicado, este ambiente, ampliado, reducido, con algunos documentos, ha ido serpenteando por la vida y los misterios. Todos los investigadores hemos querido saber más. ¿Qué hay de cierto en esas pirámides en el corazón de la vieja Europa, en la Europa del Este? Pirámides que parecen montañas, pero que al parecer por dentro tienen túneles, cruces, cosas que parecen horadadas por hombres. ¿De qué tiempo? ¿De qué remota era? ¿Con qué intención? Bueno, esta noche creo que tenemos algo excepcional. Arqueólogos, investigadores que han estado ahí. Nuestro compañero Luis Álvarez ha estado en las pirámides de Bosnia, pero quizá os puede interesar todavía más que los especialistas trabajando ahí con la tierra, con las botas, con los pinceles, sacando restos de qué, de quiénes, van a hablar con nosotros. Y os doy un dato. Muchos de ellos, y será motivo de debate, dentro de estas pirámides polémicas de Bosnia, han sufrido todo tipo de extraños acontecimientos. No será el único tema, por supuesto, esta noche es intensa. Solo os pretendo pasar con 3 letras, con 3 iniciales, una especie de acertijo. Y podéis participar ya. Nuestro túnel del tiempo de esta noche, en la segunda hora, tiene esos 3 códigos. Significa muchas cosas, demasiadas quizá. Parte de la historia y del misterio español que queremos contar en profundidad. Algunos documentos nos han estremecido. AFK. Una llamada. Un hombre, un fenómeno. AFK. ¿Sabéis de quién estamos hablando? 1:13. Esto es Milenio 3. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Y por supuesto, desde ya damos la opción de participar, por ejemplo, por si saben de qué va ese misterio, ese fenómeno, ese hombre, AFK, túnel del tiempo especial, y con regalos que además tienen mucho que ver. Es un tema muy Däniken, el de las pirámides de Bosnia. Pues sí, y libros de Eric von Däniken, La historia miente, pruebas que muestran la existencia de otro pasado, editado por Edaf y con prólogo de Javier Sierra. Pues vamos a sortear, Iker, 2 ejemplares y también una novela de Ramiro Calle, que la verdad es que a mí me ha gustado bastante. Las vías de contacto, 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, también nuestro mail, milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la cadena Ser, cadenaser.com,
para que dejéis vuestros comentarios segundo a segundo. Y hay una encuesta, Iker. En ikerjimenez.com la gente ya puede opinar en el debate de la semana. La pregunta es: ¿qué opinas sobre las pirámides de Bosnia? Hay dos posibles contestaciones: construcción artificial o capricho de la naturaleza. Por el momento gana construcción artificial. Pues tengo mucho interés y voy a hacer una apuesta con mis amigos ahora mismo. ¿Qué puede pensar la gente? Claro, hoy en día, no como hace 4 o 5 años, podemos ir con Google Earth al punto concreto donde están esas pirámides. Atención a los nombres: Pirámide del Sol, 220 metros de altura según los investigadores. Pirámide de la Luna, 190 metros de altura. Estamos hablando de construcciones mucho más poderosas y altas que las de la meseta de los faraones, en Gizeh, ni más ni menos. Pirámide del Dragón, Pirámide del Amor, 6ª pirámide. ¿Qué está ocurriendo? Se puede ver y por internet ya hay documentos. Vamos a debatir desde dentro, con un asunto que evidentemente hubiera enamorado a Eric von Daniken, el autor del prólogo de ese libro que sorteamos, nuestro compañero, y nos gusta. Qué diantres, tenerlo aquí cerca, tenerlo aquí próximo, revuelto de papeles, de historias, de la clave AFK. Don Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, a bote pronto, tu titular, pirámides de Bosnia, ¿puedes soltar ya un primer puñetazo encima de la mesa? ¿Construcción humana o artificial? Construcción humana o espejismo. Perdón, o natural. Sí, construcción humana o espejismo de la mente, porque estamos ante una de esas situaciones un tanto extrañas que nos recuerdan otros episodios arqueológicos anteriores. Por ejemplo, hace ya 40 años se hablaba mucho de Marcahuasi en Perú, unas formaciones rocosas con aspecto de cabezas, incluso de animales, que parecen a todas luces formaciones naturales, pero que han sido defendidas como parte de una cultura, la cultura Masma, perdida en la noche de los tiempos, y que pudo haber hecho esas esculturas pues para honrar a sus dioses. Con el tema de las pirámides bosnias tenemos algo parecido. Otro visionario, como Daniel Ruzo para la cultura Masma y Marcahuasi en Perú, en este caso es un serbio afincado en Texas, que se llama Semir Osmanagic, fue el que puso en valor esas colinas en torno a la villa, al pueblo de Visoko, viendo en ellas pirámides. No es la primera vez que ocurre que montañas con aspecto, digamos, más o menos geométrico son identificadas como pirámides. Lo que ocurre es que la historia nos demuestra que la mayor parte de esas montañas con aspecto de pirámides son montañas, salvo alguna excepción. Hay una en concreto, una increíble, Iker. 1911, tenemos que viajar mentalmente hasta México, en las afueras de México, en lo que hoy se conoce como Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Hasta aquel año, ese lugar, y fíjate que estamos hablando principios del siglo XX, era un lugar solo poblado por colinas, y fue Porfirio Díaz, el general, a punto de cumplir 90 años y queriendo tener un regalo de cumpleaños notable, el que encarga a un miliciano llamado Leopoldo Batres que excave esas colinas. Bajo esas colinas encuentra terrazas de piedra, encuentra las pirámides. ¿Pasará eso en Bosnia? Pues bueno, sobre eso hablaremos esta noche. Tema maravilloso. Aquí, en la nave del misterio, radiofónica. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Polémica como pocas, una de esas noticias, y ahora mismo en un minuto conectamos con Fernando Magdalena, Cadena SER en Vigo, uno de los investigadores que ha hecho arqueología, que está allí, que nos va a hablar desde dentro, que yo creo que es apasionante. Polémica tremenda, ¿no, Santi? En el aspecto de que ha estado ahí la noticia dando vueltas, unos creen, otros no creen. Ahora Internet puede dar algunas claves. Pues sí, la verdad es que la polémica está completamente abierta. El número de creyentes y el número de escépticos sobre este tema prácticamente está igual de repartido. Y bueno, hasta que no haya unas excavaciones serias sobre el terreno, pues poco podremos saber o nada sobre este asunto. Me recuerda mucho, pero en este caso está bastante más claro el origen artificial, a la historia de las pirámides chinas que has citado en tu introducción, y que en este caso no se sabe muy bien si por desidia, por intereses políticos o por lo que realmente sea, nadie está dispuesto a excavar ahí. Las excavaciones previas han sido muy prometedoras y sin embargo pues estamos hablando de un complejo de pirámides sobre una región de China perfectamente localizadas y que nadie les ha hecho caso. Estas están mucho más cerca y supongo que comprobarlo sería relativamente más fácil.
Sabéis que tenéis las vías abiertas para participar, para polemizar, si habéis estado en este lugar, Bosnia, ni más ni menos. Nos llegan precisamente, nada es casualidad, esta semana unas noticias un poco dramáticas de Bosnia, de hallazgos que os vamos a contar. Pero, como decía Fernando Madalena, nos dio una gran sorpresa un investigador que ha estado allí, el único español que estaba allí trabajando, examinando, y quizá él nos pueda sacar de dudas o incluso polemizar con nosotros, ¿por qué no? Yo no tengo una idea formada, pero ¿hay investigaciones serias realmente? ¿Hay excavaciones científicas? ¿Es cierto que estas pirámides tienen una orientación exacta, que hay conductos que se entrecruzan, kilométricos, que incluso hay altares extrañísimos donde fotógrafos con los que vais a poder compartir información, porque van a estar aquí, han podido fotografiar o ver o observar cosas misteriosas, sensaciones casi de energía a flor de piel? ¿Todo eso está pasando ahora mismo en el corazón de la vieja Europa? Viajamos hacia el misterio, en este caso en Vigo. Nos espera Fernando Madalena. Fernando, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker. Un placer, gracias por toda tu información, gracias por tu disposición y porque de verdad nos interesa evidentemente tener una avanzadilla, escucharte. ¿Qué se ve cuando uno está allí? Y sobre todo, ya no lo que el público puede ver a nivel aéreo o con fotografías, es que uno se puede meter dentro de estas pirámides, ¿no, Fernando? Por supuesto. Al principio, yo cuando he llegado allí, yo hice una solicitud de excavación que se me fue aceptada por la fundación que está allí realizando los trabajos. Decir que ya llevan desde el año 2005 haciendo excavaciones arqueológicas. Y cuando he llegado allí, yo también era al principio un poco escéptico. Y nada, me he encontrado pues exactamente que es una pirámide, que las excavaciones son serias y que hay equipos internacionales muy competentes y que están apareciendo realmente cosas, ¿no? O sea, ¿tú no tienes duda, Fernando? No, en absoluto. Fernando, ¿en qué pirámide has excavado exactamente? Mira, yo he estado excavando la pirámide de la Luna, porque resulta que la pirámide del Sol tiene un convenio, la Universidad de Science de Malasia, de excavación en exclusiva. Ahí está un equipo de 8 expertos de arqueología de Malasia, al frente con el del doctor Stephen Kia, que es quien está excavando en exclusiva la pirámide del Sol. Entonces es un convenio que tiene el gobierno malayo con el gobierno bosnio y solo está este equipo de arqueólogos excavando la pirámide del Sol. Pero las excavaciones en principio todavía son en eso que desde fuera siguen pareciendo colinas, ¿no? Exactamente. Es que si no habéis estado, es que es realmente impresionante. Haznos la foto, Fernando, para un montón de gente que ni las ha visto. O sea, ¿qué se ve cuando tú llegas ahí? Pues cuando llegas ves como una montaña, que es una pirámide, porque tiene una forma piramidal, pero es que tiene 220 metros de altura por 460 de lado, si mal no recuerdo. O sea que es totalmente impresionante el tamaño que tiene. Esto está con una capa de vegetación, solo hay árboles en la parte inferior de lo que es la pirámide del Sol, que es muy curioso. En los años 50 y 60 pues hubo una plantación de árboles en la zona de Visoko y solo han podido crecer en la parte inferior de la montaña. Eso quiere decir entrar en la tierra porque se lo está impidiendo algo, ¿no? Que eso después, si queréis, pues lo comentamos. Una pirámide que vemos... Yo me estoy imaginando, fíjate, Fernando, así, a ojo de buen cubero, y quizá me equivoco, algunos lugares tan extraños, pero utilizados por el hombre del Paleolítico para sus ofrendas sagradas, como el Monte Castillo en Cantabria, que es una forma piramidal realmente, absolutamente piramidal, horadada por dentro, hay que decirlo, utilizada por los hombres para sus primeros santuarios y porque algo verían esos hombres hace 30.000, 25.000 años para establecerse en ese lugar. Pero en este caso es un complejo de varias pirámides que incluso las fotografías de satélite detectan perfectamente o incluso con mayor nitidez si tú estás observando a muchos metros de distancia, ¿no?, que desde el mismo suelo. Exacto. Estamos hablando de un complejo, es un valle. Sí, hay quien dice que esta es bastante similar al Valle del Nilo por el cauce del río Bosnia y por la colocación de las pirámides. Pues estamos hablando de 5 pirámides bastante grandes y que tienen
coincide una peculiaridad que entre la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna y la pirámide del Dragón forman un triángulo equilátero de 2,5 kilómetros, según las últimas dataciones geodésicas, ¿no? Esto recuerda un poco al asunto de las famosas pirámides de Marte, que también se hicieron todo este tipo de triangulaciones y tal, y que, las fotos últimas de la NASA parecen demostrar que son montañas, o sea, que no son tan artificiales. Yo quería preguntarte, Fernando, tú que eres arqueólogo, sabes que cuando uno empieza unas excavaciones de este tipo, evidentemente lo primero que hay que buscar también es el contexto, y averiguar si, por ejemplo, se han encontrado restos humanos o se han encontrado restos de construcciones o de madera. Es decir, ¿habéis encontrado algo en esas pirámides o alrededor de esas pirámides en las excavaciones que hable de quiénes las pudieron construir? ¿O algún tipo de inscripción de arte muy primitivo? Sí. Vamos a ver. En este momento se están realizando una excavación, como os comenté, en la pirámide del Sol por el equipo malayo. En la pirámide de la Luna estaba yo dirigiendo la sonda 20 y la 18 con un equipo de arqueólogos italianos de la Universidad de Venecia y de Milán. Y después se está excavando al mismo tiempo la red de túneles que está a 2,5 kilómetros de la pirámide del Sol, que todo apunta que se dirige hacia la pirámide, ¿no? Entonces, en las 3 zonas ya han aparecido materiales. Por ejemplo, en la que he estado yo, en la sonda 20, tenemos una terraza, un pavimento totalmente pavimentado, una terraza. Después ha aparecido restos de cerámica. En el piso de la terraza de la sonda 20 acaba de aparecer troncos quemados, que ahora se procederá al análisis del carbono 14 para tener ya una datación exacta de lo que es el pavimento. Y después, en lo que es la zona de la red de túneles, han aparecido, piedras con inscripciones. ¿Inscripciones, Fernando? Con inscripciones, exactamente. Aparte de materiales votivos, colgantes y otro tipo de materiales, ¿no? ¿Y se sabe más o menos, o podéis vislumbrar una cronología? Sí, ha habido 5 dataciones donde lo que está más datado son los túneles, porque ha aparecido material orgánico en lo que es varias partes de los túneles. Entonces hablamos de varias horquillas. La datación más antigua es de 32.000 años antes de Cristo, y la más moderna dentro del túnel es del 5.040 antes de Cristo. Hombre, ambas fechas son impresionantes. Son muy claro, 32.000 ya es tremendo, porque estamos hablando casi del arte paleolítico, ¿no? Y eso demuestra un conocimiento técnico, porque hablas de túneles con total naturalidad, Fernando, y piensa que en España, yo creo que por desgracia, el tema no ha tenido el eco que merece por lo que tú estás contando, que ahora mismo cientos de miles de amigos te escuchan, pues como estamos escuchando Carmen, Santi, Javier y yo aquí, pues casi como una rueda de prensa, ¿no? Impresionados por todo esto. ¿Cómo es posible que no haya más eco? Porque hablas de túneles. Yo he visto imágenes que Luis ha podido grabar del pavimento, y es impresionante, porque hay ahí, es verdad, pavimentación que se ve que es humana. Ahora, anterior, posterior, pero ¿y los túneles? ¿Qué hay debajo de ese suelo? ¿Qué habéis descubierto? Los túneles es una red de túneles impresionante. O sea, estamos hablando de que ya se han excavado 400 metros en línea recta de túneles. Los túneles están todos tapados. O sea, ha habido alguien en un momento histórico que han tapado, han sellado todos los túneles, como si no quisieran que alguien entrase. Entonces, lo que se está procediendo es a destapar toda esa red de túneles, que estamos hablando de 100 galerías. O sea, a medida del túnel principal, lo que es la dirección de excavación, por mediación satelital, lo que quiere es ir por el túnel que vaya en la dirección exacta hacia la pirámide del Sol, y está desechando los laterales que no lleven esa línea. Pero estamos hablando de 98, 99 galerías que están selladas con muros de cantos rodados, y realmente es impresionante. Hablamos de túneles pues de una altura de 3, 4 metros, con una anchura de 2,5 metros, 3 metros, o sea, bastante amplios. Fernando, desde el principio sabes que ha habido mucha oposición a este asunto de las pirámides, o sea, de quienes creen ver pirámides ahí, y ha habido incluso, en fin, pesos pesados como el presidente de la Asociación Europea de Arqueólogos, Anthony Harding, que decía que se estaba cometiendo un atentado incluso contra las ruinas medievales que hay en la zona, ¿no? Al hacer grandes movimientos de tierra. Yo quería preguntarte,
¿cómo se encajan esas críticas dentro de los equipos de excavación? ¿Cuál es la posición que se adopta cuando supongo que vosotros os reunís y comentáis después de una jornada de trabajo pues lo que habéis hallado, en fin, las cosas que estáis haciendo, ¿no? Hombre, el tema sobre esta cuestión pues ha cambiado bastante, afortunadamente, ¿no? En principio, pues sí, había esta reticencia, no solo con el presidente, sino pues con más colegas del sector, pero a medida que nos hemos ido acercando, lo hemos ido viendo, se han hecho excavaciones, esto está ya totalmente descartado. O sea, tenemos gente de la calidad como el profesor Nabil Mohamed Abdel, que es doctor y profesor en arqueología de egiptología en Egipto, o Munafá, presidente del Departamento de Restauración de la Universidad Arqueológica del Cairo, o este año mismo pues ha llegado gente de la Universidad de Cambridge. Han corroborado que esto realmente es una pirámide. Todo este tema surgió en principio por la persona que lo ha descubierto, que no es realmente arqueólogo y que parecía pues que era un loco, ¿no? Un visionario. Fernando, o sea que una vez más tenemos la historia de que algunos expertos, unos lo niegan evidentemente, otros empiezan a dar luz y a decir sin lugar a dudas, como hicieron el 2 de septiembre del 2007, que eso eran pirámides, y sobre todo el hecho diferencial, pero tan particular y tan recurrente en los grandes hallazgos de la arqueología, también hay que decir, de que sea alguien no arqueólogo, no estudiante de la universidad en ramas de la arqueología o de la historia, sino una especie de buscador, de freelance, como diríamos hoy, pues como ocurrió con Altamira con Sautuola, Schliemann con Troya, y eso también hace que las investigaciones se encuentren con todo tipo de impedimentos, hay que decirlo. Yo quiero lanzar, Carmen, quiero repetir las vías de contacto, porque tiene la oportunidad el público, ya no solo por el sorteo de esos libros de Däniken, sino porque tiene la oportunidad el público de hacernos saber sus cuestiones, sus preguntas, y preguntar a Fernando también. Vamos a repetir las vías de contacto. Hemos cambiado el número de teléfono donde tienen que llamar a través de su teléfono móvil para mandar los SMS. 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com, y como no, la web de la Cadena Ser, donde estamos recogiendo ya muchos mensajes y muchas preguntas que hay en torno a las pirámides. Perfecto, vamos a hacer una cosa, me parece el tema tan apasionante que vamos a hacer una cosa. Quiero conectar rápidamente con, y tú lo vas a presentar, Fernando, gracias, porque es una persona de gran prestigio que nos comenta ya no solo de la impresión trazada en las fotografías, sino de cosas que han pasado ahí, y luego tú tienes que ahondar en esto. Sí. Por lo menos para que la gente vea que ocurren cosas, y luego continuamos hablando, si te parece, de la orientación, de los experimentos, incluso de resonancia, pero es una fotógrafa italiana, ni más ni menos, Valentina Figini. ¿Quién es, Fernando? Valentina Figini es una fotógrafa profesional con muchos años de experiencia en el sector, que estaba en la pirámide pues haciendo un reportaje fotográfico intenso pues sobre las pirámides, ¿no? Y bueno, ha tenido varias experiencias, pues digamos, un poco especiales dentro de los túneles, ¿no? Que igual ella pues lo podrá comentar. Pues vamos a hacer una cosa, Fernando, y luego nos contarás tú también si ha habido algún tipo de experiencia de esa índole, que siempre está muy relacionado con los hallazgos arqueológicos. Conectamos con Barcelona, nos escucha ya esta fotógrafa, escuchamos todos muy atentamente su testimonio, cámara en mano. Valentina Figini, buenas noches. Sí, hola Iker, buenas noches. Muchísimas gracias por participar en Milenio 3, porque las experiencias fotográficas son recientísimas, ¿verdad, Valentina? Sí, muy recientes, del pasado mes de agosto. Y bueno, he estado todo el mes prácticamente en Visoko, que es esta localidad a unos 30 kilómetros de Sarajevo, donde hace menos de 4 años han descubierto unas pirámides. Para ti no cabe duda, Valentina, de que son pirámides. Sabes que hay gente que sigue discutiendo. A ver, sí, siguen discutiendo, porque realmente, vistas desde fuera, la estructura es piramidal, sin duda. Tienen todas las características geométricas, de túneles en su interior, de cámaras que pueden hacer pensar en unas pirámides, pero claro, al ser tan reciente el descubrimiento, pues se está excavando todavía, se están estudiando repertos, o sea que...
Hablas de cámaras, Valentina, y nos hacemos una idea, aquí desde el estudio, de estancias concretas, no sé si labradas o talladas dentro de la montaña, dentro del terreno. Sí, bueno, pues debajo de la pirámide del Sol, que es la más grande de las 5 pirámides que se supone que forman el conjunto piramidal del Valle, hay una red de túneles y de cámaras bastante extensa. O sea, el descubridor de todo esto, que se llama Semir Osmanagic, pues sostiene que hay como unos 10 kilómetros de túneles que llevan al interior de la pirámide. Esto porque han hecho unas están excavando, de hecho, y también han hecho unas pruebas con unos escáneres de esos que se utilizan para hacer las prospecciones cuando buscan petróleo. Y efectivamente hay una red de túneles que se abren en determinados puntos, cruces de túneles, y pues nosotros hemos estado excavando ahí mismo, sacando tierras porque han sido tapados, no sabemos cuándo ni por qué, y claro, la idea es vaciarlos para llegar al corazón de la pirámide, si es que es una pirámide, como decíamos. O sea, como en otras partes del mundo, Valentina, que nosotros hemos podido ver en Perú, en otros lugares, hubo un relleno posterior. Exactamente, sí. Han rellenado los túneles y hay como unas paredes de piedras, en seco, básicamente, no las han juntado con nada, y bueno, pues eso va tapando las entradas de los túneles, entonces van sacando las piedras y toda la tierra. Muchos de los túneles están inundados porque hay varios ríos que pasan por el valle, y entonces pues periódicamente pues se inundan, o cuando llueve mucho. Entonces es una tarea bastante complicada, y también hacer fotos no ha sido nada fácil. Hablas de megalitos en el avance que nos transmitiste para saber un poco de vuestras experiencias. Sí. Nos llamó mucho la atención túneles Ravne, megalito K2, altar ceremonial. ¿Qué es esto, Valentina? A ver, en los túneles se han encontrado varios megalitos. El que han denominado K2 probablemente es el más interesante, porque es una piedra muy grande, de 8 toneladas, que aparentemente no es natural, está formada por un material artificial, un conglomerado que todavía están estudiando también, y su particularidad es que está plasmado de manera que parezca como un bajo relieve del valle. O sea que realmente se pueden observar lo que son las 5 pirámides, y hay una grieta en el medio que, según el arqueólogo descubridor, pues representaría el río que cruza el valle. Es una especie de mini maqueta, sí, una mini del lugar maqueta, arqueológico. Correcto, una mini maqueta. En los alrededores de esta piedra se percibe como una energía especial. De hecho, al acercar las manos, pues se nota como una corriente. Tú llegaste a ver incluso una especie sobre fondo blanco de puntos en rojo. Sí, bueno, Cuéntanos. me ha pasado una cosa bastante rara, a pesar que soy de ciencias, o sea que intento buscar una explicación a todo, pero esta realmente fue una cosa bastante rara. O sea, en 2 ocasiones estaba intentando fotografiar este megalito, y bueno, y mirando en la óptica no veía formarse en el plano de foco la imagen que yo estaba encuadrando, sino veía un fondo blanco con unos puntitos rojizos en movimiento, como si en realidad estuviese mirando dentro de un microscopio. ¿No te había ocurrido nunca eso? No me había ocurrido nunca. ¿Y siempre con ese megalito, en ese lugar? Siempre con ese megalito, exactamente. ¿Y esos 2 puntos rojos eran erráticos, se movían, ocurría algo con ellos? Se movían, eran puntitos, como unos gusanitos en movimiento. Duró unos segundos, pues me alejé, volví a mirar, volvió a pasar, y luego no, pero en 2 ocasiones me ocurrió esto. Y luego episodios que además
los que siguen los asuntos de la arqueología, la fotografía, incluso el misterio, ya conocen, que es el descargarse las cámaras por completo, baterías. Cuéntanos. Sí, esto, bueno, no era la única persona a la que pasaba, porque también había un cameraman de Canadá, de Estados Unidos, que entrábamos con las cámaras completamente cargadas y bueno, en un cuarto de hora, media hora se descargaban completamente. Y lo más curioso era que al salir del túnel la batería volvía a estar completamente cargada. Volvía a activarse fuera. Sí. Y hay que añadir a esto, que sí que llama la atención, las cámaras siempre han sido protagonistas de este tipo de descargas, pero que incluso los relojes se paraban y volvían a funcionar en el exterior. Exactamente, mi reloj en concreto, todas las 3 veces que he entrado en el túnel, pues se ha parado y ha vuelto a funcionar al salir. Por eso todo el mundo piensa ahí que ahí dentro hay unas anomalías energéticas de algún tipo, probablemente debidos a unos campos electromagnéticos extraños que han sido estudiados por varios científicos. Hay un científico inglés que se llama Oldfield y me interesaba en su trabajo especialmente porque me han pasado estas cosas, entonces he querido documentarme un poquito y bueno, esta persona pues ha fotografiado con una cámara termográfica la pirámide desde su exterior. He evidenciado que los campos electromagnéticos que están a su alrededor y que lo atraviesan son verticales y no horizontales. Y por lo visto en naturaleza no hay campos magnéticos verticales, sino solo horizontales. Entonces, según este científico, pues la estructura sería de no sería natural, es artificial, por eso, y claro, y probablemente ha sido construida de manera que hubieran estas fuerzas en su interior. Valentina Figini, te agradecemos muchísimo estos testimonios que son pues del interior de este misterio. Habrá que ver, habrá que arrojar luz, y de momento la luz del flash y la luz de la cámara ha estado ahí. Así que te damos las gracias porque muchísimos, cientos de miles de amigos, pues escuchándote han estado, ¿no?, dentro de las pirámides de Bosnia. Bueno, y eso es la magia de la radio. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a ti, Iker. Muchas gracias. Buenas noches. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Una y 42 minutos, siempre en directo, con Fermín Agustí, Carlos Largo y Noel Calero en los sonidos de esta nave que hoy planea por encima de una tierra llena de historias. Tan llena de historias que algunos investigadores aseguran que habría que remontarse 32.000 años para entender el enigma de lo que parece. Podrían ser, quién sabe, pirámides, gigantescas pirámides que miran al cielo. Y fenómenos dentro de ellas, que bueno, es un elemento curioso. Pero hay más. En este momento, en tiempo real, milagro de la tecnología, Carmen en su pantalla tiene algunas imágenes que a mí me dejan sin palabras. No sé ni qué decir. ¿Y cómo se puede describir eso? Pues se puede describir como un amuleto de piedra, una especie en 2 tipos de piedra, en 2 colores, que marcan una especie de ojos almendrados, incluso una boca triangular. Ese sería uno de los objetos que se ha encontrado dentro de la pirámide del Sol. Y también, una cosa que es curiosa, es una pequeña pirámide, como con inscripciones en sus 4 lados. Parece que por arriba está chata, no tiene, como las pirámides egipcias, ese piramidón arriba, sino que es más chata y que al parecer también fue hallada dentro de las pirámides de Bosnia. Sí, ese objeto es muy curioso. Igual Fernando Madalena, nuestro arqueólogo, también nos puede ampliar, pero en principio se descubrió el 23 de septiembre de 2008, es decir, hace muy poco tiempo, y quizá ha sido el objeto que ha empezado a cambiar la perspectiva de algunos arqueólogos respecto a las pirámides o supuestas pirámides de Bosnia, porque fue hallado por estudiantes de la Universidad Alemana de Kiel y quien hizo público el descubrimiento fue uno de los arqueólogos tradicionalmente opositores
a la idea de que las pirámides son artificiales. Lo curioso es que esa arcilla se ha datado entre el 6000 y el 3000 antes de Cristo. Estamos hablando de pleno neolítico y da la impresión de que es una especie de piedra, recuerda a las piedras benben egipcias, ¿no? A las puntas de los obeliscos que eran tenidas como tradicionalmente muy sagradas en la antigüedad egipcia. Supongo que Fernando Madalena sabe perfectamente de qué objeto hablamos. O sea, que ¿verdad? personas Sí, a la por supuesto. contra, esto recuerda un poco el también en ese aspecto, se han encontrado con elementos que les han hecho rectificar, Fernando. Sí, de momento lo curiosamente que la pieza esta la tiene él secuestrada y no quieren ahora pues enseñarla, ¿no? Se la están pidiendo pues para hacer análisis y hacer estudios, sobre todo por las inscripciones que tienen en sus caras, porque da la sensación como si fuera algún tipo de escritura cuneiforme. Y bueno, pues el hombre pues no da razones, ¿no? O sea, iba en contra, encontró algo, ya no quiere que nadie lo analice. Ni lo analice, se calla y ha desaparecido como un poquito. Es que el encontrar esto, con la datación que él tiene, quiere decir que las personas ya estaban viendo la pirámide. Entonces esto es, simbólicamente pues es un objeto que está hecho porque la pirámide estaba ahí ya y lo que está ya es datando que la pirámide existía, ¿no? Fernando, una cosa importante, estamos hablando de unas fechas, de unas construcciones que se descubren cómo, en qué instante esto salta a la luz pública. Hemos leído el teletipo, digamos, convencional, pero cómo se pasa de desconocerlo todo en torno a esas pirámides, el dragón, la luna, el sol. Bueno, son nombres que les hemos dado hoy. Ahora, Sí, claro. evidentemente son. Pero, ¿cómo el descubridor, este hombre que no es arqueólogo, digámoslo así, oficial, cómo las descubre? Este hombre es bosnio, vive en Houston y él siempre ha tenido interés en todo el tema de pirámides. Ha escrito varios libros pues de pirámides sobre la cultura maya. Muy New Age, ¿no? Por otra Egipto, parte. Exactamente. Y en uno de sus viajes a Bosnia, pues en Visoko, él observó la forma piramidal y él un poco pues empezó a decir que eso era una pirámide y un poquito pues ha empezado así la historia, ¿no? Él hizo una prospección geológica en el año 2005, empezó a pedir permisos, a hablar con el gobierno. Y fue un poquito así como ha empezado todo esto, ¿no? La datación que daba este hombre, Semir Osmanagic, al principio fue la de que estas pirámides podían tener al menos 12.000 años. Él hablaba exactamente del 12.000 antes de Cristo, ¿no? Sí. Incluso a sugerir un nombre para la presunta civilización desconocidísima, evidentemente, que construyó estas pirámides. Las llamaba los lirianos o girianos. ¿Qué nos puedes decir de esto? Es decir, ¿se sabe algo más o hay alguna base más para hablar de este asunto? El tema cultural o de la gente que pudo haber hecho esta pirámide de momento es incierto. O sea, no se sabe. O sea, no se sabe. Todo lo que se diga son especulaciones. Es un poco exceso de entusiasmo también, quizá, Fernando. No, lo que pasa que el proceso está cambiando muy rápidamente porque se está trabajando. Al principio pues eran especulaciones porque no se estaba haciendo un trabajo de campo. En este momento se está haciendo, están equipos serios trabajando y están saliendo resultados. No los que nos gustaría como arqueólogo, porque realmente no está saliendo un material pues que te indique o te diga de qué cultura podemos estar hablando, pero bueno, en principio están saliendo pavimentos, están saliendo estructuras, pero aún no tenemos la prueba veraz de qué cultura podría pertenecer. Fernando, cosa importante, resonancias, experimentos a ese nivel sonoro en las pirámides y orientación. Cuéntanos algo. Pues sí, la pirámide tiene una orientación perfecta, según las mediciones realizadas por el Instituto Geodésico de Bosnia, está exactamente alineada norte-sur, este-oeste. Incluso la cara norte de la pirámide del sur se orienta hacia la estrella polar, ¿no? Es algo muy similar que ocurre también con otras pirámides, como la de Egipto o como las de México, ¿no? Después a nivel se ha hecho un análisis de georradar, hechos por expertos de Alemania, como el doctor Andreas Hassenstab y Dejan Bujic, que es del Instituto de Geofísica de Belgrado.
Y cuando estaban realizando estos análisis llegaron a la conclusión de que había un total de 44 anomalías que se habían detectado, ¿no?, en el Georrada, que vendrían como a indicar que habría como terrazas, escaleras, estructuras de forma de piedra o pasillos, ¿no?, que con las excavaciones que se están haciendo pues están saliendo, ¿no? Fernando, permíteme una cosa, porque ahora, exactamente ahora, acaba de llegar por Teletipo una noticia, tenemos que hacernos eco, la muerte de José Antonio Labordeta, un viajero, un investigador, un conocedor de la España mágica, aragonés, y como esto es la SER y los compañeros se informarán pues con todas los datos y la premura que esto exige, pero acaba de llegar por Teletipos ahora mismo hablando de un tema que a él seguro que le hubiese gustado, ¿no? Le hubiera apasionado. El hombre de la mochila, ¿no? Hace apenas 50 minutos, Iker, que ha perdido la vida en un hospital de Zaragoza después de una larga enfermedad. A la 1 de la mañana, justo cuando empezábamos este programa, José Antonio Labordeta moría. Bueno, pues esas noticias que no gusta dar a nadie, y menos hablando de un tema pues tan emocionante y tan entusiasmador, ¿no?, como esto de las pirámides de Bosnia. Pero la vida es así, y un buscador que nos enseñó España de otra forma pues acaba de irse al otro lado. Seguro que allí seguirá buscando José Antonio Labordeta nuestro recuerdo. Luego, si queréis, recordamos alguna cosa de él, Santi y Javier, porque creo que es un hombre que ha hecho muchas cosas y que ha utilizado la tele, sobre todo, ese medio tan poderoso, tan maltratado, pues para enseñarnos cosas de nuestro país. Y eso yo creo que es muy importante. Nuestro recuerdo para José Antonio Labordeta. Noticia, en este instante, noticia, 1:51 de la madrugada, Cadena SER. La verdad es que es tremendo. Él, que también investigó las civilizaciones antiguas y tenía un gran interés. Fernando, hablábamos de esas pruebas y hablábamos de sonidos también dentro de las pirámides. Sí, sobre todo choca mucho cuando fue la guerra de Bosnia del 92 al 95, pues las declaraciones que han hecho los militares, ¿no?, que estaban allí estacionados en una base que había en la cima de la pirámide, y comentaban que cuando había el intenso bombardeo de la artillería, ¿no?, enemiga, pues al golpear la artillería, el fuego de la artillería con la pirámide, pues sentían vibraciones inusuales de la tierra, ¿no? Y eso pues un poco nos evidencia de que hay cavidades acústicas, ¿no?, de que está hueco esto, ¿no? Fernando, ¿y hasta qué punto, porque eso también hemos encontrado ejemplos en otras culturas antiguas, por ejemplo en Perú, ¿no?, hasta qué punto esta pirámide es, ¿cuál es tu impresión en ese sentido? ¿Es totalmente artificial o puede tratarse de una montaña desbastada y a la que se le ha dado una forma? Incluso habitada o utilizada. Exacto, o quizá un montón de escombros, porque la idea que tenemos de pirámides es la pirámide egipcia, hecha con bloques de piedra, pero hay muchos tipos de pirámides. Hay pirámides que son simplemente relleno, o sea, que se le da una forma y ya está. ¿Qué clase de pirámide es esta o qué creéis que es? Esta es muy peculiar, y os voy a explicar el porqué. En las últimas catas que se han excavado en la pirámide del Sol, ya ha salido el recubrimiento de la pirámide, que es muy diferente al de la Luna, y estamos hablando de que los bloques están hechos con hormigón. ¿Cómo lo oís? Con hormigón. O sea, se ha llevado a analizar por... O sea, un conglomerado, ¿te refieres? Es un conglomerado como el hormigón moderno. Lo que pasa que, según los análisis, es muchísimo más duro que el hormigón normal. Hablamos de una dureza superior de más de 100 megapascales, y que es mucho más duro que el hormigón industrial de hoy en día, ¿no? Entonces esto ha sido pues analizado por el Departamento de Investigación de Materiales de la Universidad de Cénica y también por el Politécnico de Torino, y hablamos de una mezcla de grava, de calcita, de dolomita, que vertían con agua en moldes y después de fraguar se convertía en lo que son bloques, ¿no? Fernando, entonces, aquí Santiago Camacho no sé por qué se lleva las manos a la cabeza. ¿Por qué, Santi? No, o sea, me parece tremendo. O sea, que estamos hablando entonces de una civilización con unos conceptos tecnológicos muy avanzados en ese caso. Fernando, a mí me choca y me preocupa una cosa de este asunto. Sí. Si existió en el centro de Europa una civilización capaz de levantar hasta 6 pirámides colosales, por al menos 2 de ellas mucho más grandes que la Gran Pirámide en Egipto, ¿cómo es que no tenemos traza de esa civilización en la mitología? Siquiera en la mitología o en algún sitio, ¿no? Nadie había hablado de que Bosnia podía ser
o lo que es el territorio de Bosnia moderno, que antiguamente no se llamaba así, ni mucho menos. Las fronteras son un invento reciente. ¿Hasta qué punto esa tierra tiene alguna importancia, no? Hombre, Bosnia ha tenido su importancia a nivel histórica por... Sí, pero digo mitológica, que no haya ninguna traza de esa civilización, ¿no? Pues no, es que con las dataciones que estamos hablando, yo qué sé, esto se va un poco de lo que es la ciencia ordinaria. Sí, se va totalmente, claro. Y nos estaríamos hablando pues de otra historia, ¿no? Otra historia que otra gente también está especulando hoy en día, pues que si las pirámides de Egipto tampoco son de Egipto, y que si la IFG por los análisis geológicos tampoco es. Fernando, pero lo que dicen los geólogos es que en el 12.000 antes de Cristo, Bosnia estaba debajo de una capa de hielo. Es decir, que la glaciación hacía inviable la existencia de gente allí, ¿no? Pero estamos hablando de 12.000. Estamos hablando, por la datación, de 32.000 a lo sumo, o sea que vamos a ponernos en 25 o 26.000 años antes. Entonces es una auténtica barbaridad. Yo estoy un poquito pendiente del análisis de estos troncos quemados que han salido sobre el pavimento de la sonda 20, que ahí en la Luna pues sí nos va a dar una datación un poco de ocupación, y esa será un poquito la fecha que nos marcará. Aunque habría que pensar también en la reutilización por parte, o sea, que esos troncos de repente, claro, Fernando, den X, puede ser gente que exploraba esas pirámides. Luego has dado otro dato que es sobrecogedor, que es el del rellenado. Hemos conocido lugares que fueron casi maldecidos o rellenados o taponados. Santi quiere preguntar algo. No, es que todo esto me tiene como profano absolutamente impresionado. Y yo quería preguntarle a Fernando dos cosas. Cosa uno, ¿qué es lo que haría falta para que, cuál sería esa prueba definitiva para que la comunidad académica pues abandonase por fin todas esas reticencias y lo aceptase ya como un hecho? Y lo segundo es sobre la figura de Semir Osmanagic. ¿Tú hasta qué punto crees que algunas, vamos a decir, excentricidades literarias que ha tenido, pues le están pesando ahora, ¿no? Sí, efectivamente. Yo me acuerdo del libro del mundo de los mayas, donde decía que la evolución del ADN puede elevarnos en 2012 a un nivel superior de conciencia y todo este tipo de cosas que, caramba, pues tienen su fundamento, pero que lógicamente a la comunidad científica le repelen un poco. Pues hasta qué punto ese tipo de cosas al señor Osmanagic, siendo como es el descubridor y nadie se lo discute, le han convertido también en una especie de pequeño enemigo de esta historia, o al menos de que sea tomada en serio. Semir yo lo conozco personalmente y hemos estado hablando pues bastante tiempo, ¿no? Yo pienso que la situación ha cambiado bastante. Incluso él mismo, yo pienso que sus ideas y su manera de pensar pues está evolucionando y está cambiando, ¿no? Él está dando todas las facilidades posibles, o sea, él no pone ningún impedimento para que cualquier científico internacional vaya ahí a trabajar, a explorar, todo lo contrario, son facilidades, y lo que él quiere realmente es todo lo contrario, es que sean los científicos quienes dirijan eso. Si él, sencillamente, él está allí porque es un poco quien ha empezado esto, él está haciendo un poco una labor allí como de relaciones públicas, intentando buscar fondos, porque el gobierno bosnio no está poniendo muy poquito dinero, no tiene dinero después de la guerra. Bueno, por lo menos no pone dificultades, ¿no? No pone dificultades, aunque hay algunas. Por ejemplo, después de los problemas estos que hubo con los arqueólogos, en lo que es en la cima de la Pirámide del Sol, hay, digamos, una ciudad medieval, que es de las más antiguas de Bosnia, que han protegido, ¿no? Entonces, lo que han hecho es la zona de influencia de protección de la ciudad medieval, la han ampliado, con lo cual ya no dan permiso para excavar en la Pirámide del Sol. O sea, la Pirámide del Sol solo se puede excavar de la mitad de la cima hacia abajo. Fernando, vamos a hacer una cosa. Como el tema es tan absolutamente apasionante, como gracias a tu esfuerzo y a tu documentación, y cada uno que piense lo que quiera, y vamos a escuchar lo que piensa el público, también están llegando evidentemente muchas condolencias y recuerdo para José Antonio Labordeta, que acaba de fallecer en Zaragoza a estas mismas horas prácticamente, y nos darán nuestros compañeros información en los servicios informativos. La muerte de José Antonio Labordeta, todo un personaje evidentemente inolvidable, pero yo quiero que luego me cuentes, que robaremos unos pequeños minutos en la segunda hora que nos metemos en el código AFK, si tú también, aparte de esa prueba que pide Santi, ¿qué tiene que ocurrir? Si tú también has tenido algún tipo de encuentro con el misterio. ¿Me puedo responder con un sí o un no?
Pues sí, cosas han pasado. Pues te escuchamos después, Fernando. Ahora las noticias y continuamos en esta exploración maravillosa de las pirámides más desconocidas y quizá también las más cercanas. Uno de los cánticos más hermosos, sin duda alguna, del siglo XX, Boadicea, Enya, una de esas músicas que hacen volar la imaginación, la fantasía, los sueños. ¿Por qué no? Hace 32.000 años, unos hombres de los que no sabemos nada alzaron o modificaron las montañas, como en otros lugares del mundo, para conectar con las alturas. ¿Por qué no? Puede que en ciertos momentos esto sea una herejía imposible. Ahora, escuchando este cántico, uno casi llega a creerlo. Porque al final... Vamos con mensajes, Iker. Vamos a repetir las vías de contacto: 27699, palabra clave milenio, espacio vuestros, mensajes milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la cadena Ser, cadenaser.com. Ya sabéis que sorteamos La historia miente de Eric von Däniken y editado hace muy poquito por EDAF. Pati desde Ibiza nos decía: buenas madrugadas, acabamos de ver las imágenes y parece realmente asombroso su ocultación. Sin duda es un trabajo creado por el hombre, porque a la naturaleza no le gustan las formas rectas. Emilio Fernández desde Córdoba nos decía: ¿podríais preguntarle al invitado qué sabe de las esferas en piedra alrededor de la pirámide? ¿Esferas en piedra alrededor de la pirámide, Fernando? No exactamente alrededor, pero sí lo que es en los aledaños de Visoko hay bastantes concentraciones de esferas. Sobre todo en la ciudad de Zabidović es donde tenemos el núcleo más importante, ¿no? Ahí hay concentraciones de 50, 60 esferas de diferentes tamaños que se asemejan mucho a las que se pueden observar en Costa Rica, ¿no? Iván de Zaragoza nos decía: me parece curioso que culturas tan antiguas y distantes en continentes como África, América, Asia y Europa puedan coincidir en construcciones piramidales. ¿Qué significado podía tener la forma piramidal para que se repitieran? Viendo que si la humanidad saliera de África, Bosnia es un país que estaría en el camino hacia Europa occidental, ¿no creéis que quizá los constructores de estas pirámides fueran descendientes de los de Göbekli Tepe? ¿Y si fuera al contrario? No se despide Roberto, un amigo, dice. Un poco difícil, ¿no? Bueno, pero hay un detalle que tú has comentado en esa tertulia paralela que siempre se monta afuera en el tiempo de los informativos y que de verdad me ha parecido muy interesante, y os lo voy a contar sin secretos. La tecnología hace ese milagro, que ahora estemos todos conectados por voz, por músicas, por sensaciones, pero también la gente está, el público, vosotros estáis activando posibilidad de ver mapas, como hace Santi, como hace Carmen aquí, imágenes. Y claro, algunas de las imágenes son tan espectaculares, esa pirámide con inscripciones, esos amuletos, que yo, te seré sincero, Fernando, le digo a Carmen: mira, esto no puede ser. O sea, esta posibilidad tecnológica tan avanzada aparentemente no puede ser de 32.000 años. O sea, no me lo puedo creer. Y Fernando, escucha simplemente lo que ha dicho Carmen, que me parece pues un golpe, porque uno a veces se pasa de no humilde y hay que darle un poco de palo y medicina. ¿Por qué? Porque ya me ocurrió a mí esto otra vez y me tuve que comer mis palabras, eso tengo que decirlo. Y parece que la que da palos y medicinas soy yo siempre, ¿Qué pasó? aunque no ¿Qué pasó? sé la realidad. Pues pasó que cuando yo le enseñé las primeras imágenes que encuentro en internet sobre Göbekli Tepe y la noticia de que al parecer había un templo allí, y que incluso ese día no me dejó ni siquiera dar la noticia porque decía que aquello era imposible. Y después seguimos investigando, fuimos hasta allí y comprobamos que no solo era posible, sino que puede que haya incluso más templos anteriores a Göbekli Tepe. Era el primer templo de la humanidad, y yo cuando vi las primeras imágenes dije exactamente lo mismo que he dicho ahora. O sea que la humildad y el error ante todo es posible. Ojalá, Fernando, esto sea así. Sí, ojalá. Vamos con más preguntas. Nos dice: me gustaría saber si existe similitud en cuanto a situación, latitud o con constelaciones en referencia a los otros grupos piramidales. Gran tema, nos decía Leticia. Tú comentabas, Fernando, algún tipo de similitud con otras pirámides muy conocidas, ¿no? Sí, en el tema de orientación cuadra con la de Egipto, con la de Keops. Exactamente, está mejor orientada la de Bosnia porque
me parece que, si no recuerdo mal, solo tiene un error de 0,2 grados en la orientación. En cualquier caso, habrá que esperar a fijar una datación, porque las estrellas se mueven a lo largo de los siglos y no sabemos... Hombre, la polar, vale, nos puede servir de referencia, no te estoy hablando, Javier, perdón. Javier, no te estoy hablando de la situación con la estrella polar, sino con el norte geográfico. Ajá. Que también cambia, por cierto. Nos dice Ángeles González, y nos lo pregunta mucha gente que se acaba de apuntar, Bosnia como próximo destino vacacional, que sí sabemos si se puede visitar la zona arqueológica de estas pirámides. Sí, se puede visitar. No hay ningún problema. O sea, está abierto. Lo que pasa que sí tengo que decir que lo que es el país en las instalaciones está un poco precario. O sea, que se te lo tomen un poquito como un viaje de aventura. No es fácil, ¿no? No. Fernando, ¿y tu aventura personal que demuestra que el misterio también sobrevuela esa zona? ¿Por qué no? Es que ha ocurrido en todas las partes donde se asentaron antiguas culturas. El detalle, nosotros en Göbekli Tepe, aparentemente de la humanidad, 11.000 antes de Cristo, vimos que lo habían sellado hasta arriba con arena y cascotes y lo habían abandonado. Este mismo verano, en Cahuachi, en Perú, vimos allí con Giuseppe Orefici cómo las pirámides habían sido rellenadas, selladas y abandonadas. ¿Ocurre algo parecido aquí? Ocurre exactamente lo mismo. O sea, los túneles, la red de túneles, que es impresionantemente enorme, está totalmente sellada, pero sellada con muros de piedra, que ahora se están sacando primero las piedras y después rellenado con tierra que no pertenece al túnel. Es decir, que ha sido traída de fuera y vuelta a rellenar. Y estamos hablando de una red de cientos de galerías y de kilómetros. ¿Algún resto humano? No, de momento resto humano... Interesante también, ¿eh? Que no ha salido nada. Es que está limpio. Es como si lo hubieran vaciado y hubieran pues sacado todo lo que hubiera, ¿no? Se hubieran encargado de que no quedara constancia de la gente que había estado ahí antes, ¿no? Pero fijaos, por ejemplo, en Cahuachi, que es el lugar central de las pistas de Nazca, ni más ni menos, estamos hablando de una primera división de la arqueología mundial. Bueno, pues Cahuachi, la gran pirámide, fue llenada de 8 metros de tierra y sellada con una cabeza de piedra, que de verdad da miedo, una cabeza de piedra redonda, chata. ¿Por qué? Es como si en cierto momento eso o pierde su valor, o hay que abandonarlo, o se vuelve peligroso. Tiene gracia, Iker, que recurras a Perú, porque es en Perú donde se encuentran las pirámides más antiguas de América. Ahí están las pirámides de Aspero, que son del 3500 antes de Cristo, o Caral, del 2600 antes de Cristo. Que en Caral hay un geoglifo, el de chupa cigarro, que se llama así, gigantesco, que es una cara con pelo que sangra a un lado y que tiene una boca abierta en una expresión que da miedo, que se une ese miedo sagrado, ese miedo espiritual, al lugar, al yacimiento. Ahí se ve que ha habido algo sagrado, algo luminoso desde el principio. Y no luminoso, sino luminoso. Creo que eso ha podido ser visto no solo por fotógrafas de prestigio, como hemos entrevistado antes, sino por ti mismo, Fernando. Tú, primero, corroboras todo lo que decía nuestra entrevistada Valentina Figgi, y tú también has tenido incluso algún encuentro cercano con luces misteriosas en plenas excavaciones, ¿no? Pues sí. Lo que le pasó a Valentina pues me sucedió a mí exactamente igual en el túnel. También se me paraba el reloj. Y después la otra experiencia que la tuvimos los dos es que una noche íbamos en mi coche, íbamos a la base de la pirámide de la Luna, que es donde estábamos excavando, y cuando llegamos allí nos encontramos una luz, pero enorme, una luz azul ovalada a mitad de altura de la pirámide, más o menos a la altura de la zona donde estábamos excavando. Y nada, estábamos con el coche parado viendo la luz, intentando decir, coño, ¿qué carajo será eso? Se lo quité con una linterna, pero es que era enorme de grande, no puede ser. Y digo yo, bueno, pues de coña, a ver si van a ser extraterrestres, vamos a hacerle unas señales con las largas, y le hago 3 ráfagas de largas a la luz. Y lo alucinante del asunto es que la luz me responde con las 3 ráfagas que yo le hago. Entonces yo vuelvo a hacer otra serie de ráfagas diferentes, no sé si eran 5 o 6, me vuelvo a hacer la misma emisión de ráfagas y de repente, ¡fum!, desaparece. Y nos quedamos pues así, alucinados.
de verdad, Fernando, que seguiremos muy atentos. Todas las informaciones, todos los datos, me parece algo apasionante, absolutamente apasionante. Y simplemente vivir esta aventura que tú estás viviendo, compartir, es más importante, con los oyentes, creo que es algo, pues de verdad, que nos llena de emoción. Está ocurriendo, está pasando, estamos para contar lo que ocurra. Ojalá no nos equivoquemos y realmente haya un misterio, como tantos misterios hay olvidados ahí, en la antigüedad de nuestra vieja madre Europa. Fernando Madalena, desde Vigo, un abrazo grandísimo, nos vemos muy pronto. Otro abrazo a ti, Iker, otro a Javier y a Carmen. Un beso.